Qué bueno que se encuentra con nosotros nuevamente en esta serie Nuestro Futuro Común, relativa al informe Brundtland que se hiciera hace ya 20 años en la cumbre de en Río de Janeiro, y este año celebramos la cumbre 20 años después. Y bueno, estamos tratando de hacer una evaluación, una recapitulación de qué es lo que ha pasado a lo largo de estos 20 años de que se presentó, 25 años de que se terminara este informe, el informe Brundtland, Nuestro Futuro Común. Este programa es patrocinado, organizado por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra Casa de Estudios y el Programa Universitario del Medio Ambiente, y le damos a usted, como siempre, la más de las cordiales bienvenidas. Le recuerdo los contactos para que se comunique usted con nosotros. Vías de comunicación telefónicas 5622-8718, 5622-8720 y 5622-8728. Mándenos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Recuerde que son siempre muy bienvenidas. También estamos en el Twitter, @PumaAmbienteUNAM. Mándenos sus comentarios por Twitter, le contestaremos inmediatamente. Y en el programa de hoy le tenemos para las 3 primeras personas que se comuniquen con nosotros el libro Educación para la Conservación. Es un libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la pregunta que le tenemos para el día de hoy, la respuesta que usted nos tiene que dar es: ¿dónde se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre educación ambiental? ¿Dónde se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre educación ambiental? Y se lleva usted este texto, Educación para la Conservación. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarle a nuestros invitados. Tenemos con nosotros al doctor César Domínguez Pérez Tejada. Él es actualmente director del Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios. Él es investigador titular de este instituto y él obtuvo el grado en nuestra Casa de Estudios, el grado de doctor, y ha realizado estancias postdoctorales en el Centro de Ecología de la propia UNAM, en la Estación Biológica de Doñana por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del país. También nos acompaña el día de hoy la maestra en Ciencias Dalia Ayala Islas, quien es bióloga y maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias, y ella colaboró en el proyecto integral de saneamiento del bosque de Chapultepec y fue secretaria técnica del megaproyecto Sistema de Informática para la Biodiversidad y el Ambiente, conocido como SIVA, en el Instituto de Biología en la UNAM, y actualmente es la responsable del programa de educación ambiental en el Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM. El contenido de nuestro programa del día de hoy, que hemos titulado Educación para la Sustentabilidad, que ver con una reflexión que queremos hacer desde nuestra casa de estudios, cómo abordar el tema de la educación ambiental. Este es necesariamente un tema transversal que no solo tiene que ver con dar cursos o clases sobre manualidades o temas de lo ambiental, tiene que ver
en cómo formamos a nuestros jóvenes, cómo formamos a nuestros propios profesores para que la educación sobre lo ambiental, en lo ambiental, sea un tema totalmente transversal y nuestros egresados, nuestros estudiantes, tengan cada día una conciencia mayor de cómo es y cómo debe de ser su actividad, su accionar en el día con día, no importa si son ingenieros, físicos, químicos, biólogos, médicos, sociólogos, abogados. Tenemos que formar una generación diferente para que podamos tener un futuro diferente. Educar para la sustentabilidad es formar y actuar para hoy y para el futuro, a largo y corto plazo, buscando un equilibrio entre los ecosistemas y nuestra actividad o nuestras actividades cotidianas en este planeta. Y bueno, para comenzar el día de hoy, los invitamos a ver la primera cápsula del programa que hemos preparado, la educación en el informe Brundtland, este informe de nuestro futuro común. La educación es considerada una de las vías esenciales para el desarrollo sustentable, y desde la década de los años 70 se ha reconocido su papel como herramienta para transitar hacia la sustentabilidad. En el informe Brundtland se menciona la educación como medio por excelencia para difundir información sobre el estado del ambiente y las acciones que es necesario emprender a niveles nacionales y globales para alcanzar el desarrollo sustentable. En el informe también se menciona que para alcanzar el desarrollo sustentable es necesario cambiar valores, actitudes y aspiraciones, y para ello la educación, la participación y el debate tienen un rol indispensable. Otro aspecto en el que la comisión responsable del informe consideró relevante el papel de la educación es en el desarrollo de conocimientos y capacidades técnicas para que las personas puedan manejar sus recursos naturales de manera sustentable. Adicionalmente, mejorar el acceso a la educación y la salud incrementa la productividad humana. Además, considera que al garantizar el acceso a la educación, sobre todo a las mujeres, se fortalecen las motivaciones sociales, culturales y económicas para la planificación familiar, fomentando que las mujeres puedan ejercer su derecho a elegir el tamaño de sus familias. Finalmente, a través de la educación se puede fomentar el apoyo y compromiso del público, ONGs, la comunidad científica y la industria necesarios para facilitar los cambios económicos y sociales encaminados a la búsqueda del bien común y del desarrollo sustentable. Por ello, las políticas educativas deben garantizar el acceso a la educación a todos, reduciendo la inequidad entre hombres y mujeres, y la calidad de la educación debe elevarse y ser relevante para las necesidades locales. La educación es la base sobre la cual las personas construyen su conocimiento sobre los procesos ambientales. ¿Por qué se insiste en el informe Brundtland? Se hace tanto hincapié en el tema de la educación. ¿Cuál es la relevancia de poner la educación en el primer plano cuando estamos pensando en la construcción de un mundo o de una sociedad sustentable? César. Déjame ver cómo abordo esa pregunta tan complicada, porque es complicada. El informe toca estos dos puntos que me parecen muy importantes, ¿no? En ese momento, y creo que no ha cambiado mucho la cosa, ese es el problema, había dos problemas identificados muy claramente. Uno que tenía que ver con la pobreza, es decir, los modelos de desarrollo que habían ocurrido hasta ese momento, y me parece que no han cambiado mucho, no habían resuelto el problema de la pobreza. Es una cosa que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y peor, ni siquiera habíamos logrado mantener los niveles de pobreza que había antes, y además estábamos destruyendo el ambiente. Es decir, yo creo que esos son los dos elementos más grandes que siguen pivotando y vigentes en el ambiente, ¿no? El ambiente político-social. Ahora, el informe, con esta preocupación de resolver los problemas de pobreza y resolver los problemas de la destrucción del ambiente, se hizo este análisis, pues yo creo que muy importante por parte de la ONU, ¿no? Y uno de los elementos que encontraron más importantes para resolver estos problemas es el de la educación,
¿Por qué? Porque lo que necesitamos es las soluciones no vienen de los gobiernos, no vienen de los policías, no vienen de las profepas, vienen de la participación de todo mundo. Y la única manera de que todo mundo participe es sabiendo del problema. Entonces, sin meterme en los detalles ahora, y en la cápsula lo comentaron mucho mejor que lo que podría hacerlo yo, si uno es consciente del problema, sabe cómo abordarlo, sabe cuáles son las consecuencias, participa, que es importantísimo, entonces tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Si vamos a quererlo hacer con reglas o con leyes o con imposiciones, yo creo que nunca va a pasar nada. No vamos a movernos. ¿Dónde estamos en esto de la educación ambiental, Dalia? En México, muy atrás. En realidad venimos como 15 años tarde. Hay países que desde el 72, después de Estocolmo, tomaron acciones muy concretas para meter la educación ambiental en sus currícula, en sus políticas públicas, y en México no, tenemos esfuerzos aislados, tenemos muy buenos resultados, pero de manera aislada, hay poca comunicación de los éxitos, ¿no? O sea, hace falta fortalecer como la estructura de educadores ambientales en el país, darles mayor voz, dar difusión a los casos exitosos, analizar por qué los que no fueron exitosos, y nos falta tener una institucionalidad más fortalecida para la educación ambiental, más apoyos, más inversión, una valoración de la educación ambiental que no existe en este país. O sea, la mayoría de la gente cree que cualquier persona puede dar educación ambiental sin tener que capacitarse, sin tener que tener un perfil definido, y eso en realidad no aporta para nada a la educación para la sustentabilidad. Me gustaría que regresáramos luego a un ejemplo, a un caso del trabajo que se está haciendo con la SEP, en el cual participa el Programa Universitario del Medio Ambiente, en donde hemos tenido esta colisión de visiones en la que dice, tú capacítame a un grupo de gente y ellos que repliquen el programa. Y dices, bueno, puedo enseñarles a manejar el microscopio, puedo enseñarles a hacer los recortes que jugamos con los chicos, pero cuando los chicos preguntan detalles, ¿no? De verdad, realmente, pero además son realmente inquisitivos y te ponen en aprietos. Sí. Y si tú tienes enfrente una persona que no es capaz de resolver esas dudas, sino de generarles más, porque además uno de los temas es cómo enseñar el tema del medio ambiente sin ser catastrofista. Ajá. Sobre todo a los jóvenes. Ajá. ¿Cómo los pones en perspectiva? ¿Qué se puede hacer en ese terreno, César? Otra vez me pusiste en una complicación porque yo creo que debemos ser muy cuidadosos con esto, no ser amarillistas, esta historia de la catástrofe, y si no haces esto, entonces hasta me recuerda a otros ámbitos, ¿no? De si no te portas bien, te va a pasar todo esto, te vas a ir quién sabe a dónde, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, pero la verdad es que realmente estamos enfrentando una crisis, o sea, no hay duda de eso, no hay duda de que estamos enfrentando una crisis real. Y ya se ha comentado, lo hemos comentado incluso en otros programas donde tú también fuiste la coordinadora, ¿no? Esta famosísima sexta extinción, ¿no? Provocada ahora por el hombre, la sexta extinción masiva provocada por el hombre. Entonces yo creo que no podemos tampoco minimizar el problema. El secreto está en transmitirlo, yo creo que con mucha claridad, pues no solamente a jóvenes, sino a la población en general. Es decir, tenemos todos estos incrementos, por ejemplo, en lo que se llama, probablemente mal llamado, desastres naturales, ¿no? Si la gente estuviera consciente, y digo la gente que vive ahí, estuviera consciente de las consecuencias de vivir en un lugar como ese, cuáles son las previsiones que habría que tomar, saber antes si puedes ir a vivir a un lugar o no puedes ir a vivir. Todas estas cosas que uno aprende de saber de cómo funciona el ambiente, y cómo está cambiando, porque además el ambiente cambia, lo que pasa es que lo estamos haciendo cambiar mucho más rápido de lo que había ocurrido históricamente o geológicamente. Sí, no es un asunto estático, o sea, no es que la historia de la biodiversidad, de los suelos, nunca, de los océanos haya sido el mismo aire, ¿no? La misma atmósfera. Todo eso ha cambiado muchísimo, ustedes saben. Entonces, sabiendo esto, yo creo que sabiendo esto, entonces uno puede tomar decisiones mucho más informadas, que eso creo que es lo importante, y cambiar las actitudes. O sea, yo me imagino que mucha gente no viviría ahora en Chalco si hubiera estado bien informada. Los lugares estos que antes en Tabasco, pues tampoco se hubieran colonizado. O sea, hay muchos ejemplos de esos, ¿no? Y pues la verdad es que la solución en ese momento hubiera sido mucho más fácil. En este momento, a ver quién se avienta a resolver el asunto de Chalco. No, claro, ¿no? Ya, o sea, es abogado el niño, queremos tapar el pozo. Pero el caso de Chalco,
es paradigmático porque la autoridad sí sabía. Había un grupo de gente de la universidad que siempre lo han señalado, que sí, trabajó para contener la presión de urbanización sobre Chalco y se trabajó en el tema geológico, en el tema hídrico, en el tema de suelos, en el tema de calidad de vida en un espacio de esa naturaleza. Y sin embargo, todas eran, Chalco debe ser un espacio que no se debe desarrollar de manera urbana. Es un espacio vital incluso para la regulación. La dinámica del agua en el valle. Hidráulica del valle. Sí. Y bueno, sobre toda la información que en ese momento había, pero eso también habla de la desinformación que existe en nuestros tomadores de decisión. Y de otra cosa muy importante, Mireya, la falta de visión a mediano y largo plazo. Claro. ¿No? Esta historia de que las soluciones son para 3 o 4 años, en realidad no nos ayuda, porque así han sido siempre las soluciones, y lo que hemos ido haciendo es acumulando una serie de errores que acaba alguien pagando en algún momento, que nos lleva directamente a la esencia de la historia esta de la sostenibilidad, ¿no? Claro, y la educación no es un tema de corto plazo, Dalia. No. La educación ambiental en particular, que trabaja idealmente para modificar valores, no puede ser nunca de corto plazo, ¿no? Bueno, en general la educación es una apuesta, por eso luego nos cuesta tanto convencer a los políticos, ahora así llamados como si fueran un ente, una especie distinta, ¿no? Sí, de que es una apuesta de mediano y largo plazo. Yo creo que eso es un gran error y creo que por eso no hemos avanzado lo que deberíamos, porque no estamos invirtiendo en un plan a largo plazo para profesionalizar a la educación ambiental, para entender que son procesos lentos, que hay que estarles invirtiendo mucho tiempo y sus resultados no se ven en 3 años o en un sexenio, sino hay que dejarlos andando y esperar que eventualmente el trabajo continuo dé los resultados que queremos. Y pues en México eso pues no pasa. Nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho ver más allá de un sexenio. Pero, por ejemplo, si hoy tuviéramos que diseñar una propuesta de educación ambiental para la Secretaría de Educación Pública, ¿por dónde deberíamos de comenzar? Creo que por escoger el perfil correcto, ¿no? Tienes que tener una persona que tenga conocimientos firmes, que sea capaz de aprender sola, ¿no? Hay que ser un poco autodidacta cuando es educadora ambiental 1, que tenga una autoestima lo suficientemente sólida para no amedrentarse cuando las cosas no van muy bien y no tirar la toalla. Tienes que tener gente con una capacidad importante una resistencia a la frustración importante. Tienes que darles elementos. Eso aplica prácticamente para cualquier proyecto que quiera uno desarrollar, ¿no? Pero elementos que les permitan ir creciendo, de pedagogía, de cómo manejas a un niño, cómo contestas preguntas, y que si te preguntan algo que no sabes, pues tener la capacidad de decir, pues no lo sé, pero averigüémoslo juntos, o lo averiguo y te lo platico después. Bueno, eso es todo un parteaguas en cómo se maneja la educación en este país. O sea, claro, el maestro o maestra resulta que es un dios. Un dios, y si no sabe algo, se lo inventa, y si los pobres alumnos se van con... Y si no te lo crees, te regañan. Te regañan, ¿no? Pero fíjate que, yo creo que también hay, o sea, obviamente hay que implementar este tipo de estrategias, pero eso en mi opinión, es una estrategia que debería ir a todos los niveles, a los tomadores de decisiones, a la gente que hace, digamos, la que está trabajando en los escritorios, los burócratas, los niños, los profesionistas de diferentes tipos. Tiene que ser una cosa así. Porque es cierto, vamos a tener los resultados importantes, los vamos a ver en años, pero podríamos tener cosas que cambian muy rápido si hiciéramos ese tipo de campañas, es decir, la educación dirigida a diferentes sectores, a los niños muy chiquitos, que yo creo que son los que más aprenden, después a nosotros, que nos cuesta mucho más trabajo, a la gente que está tomando decisiones, a los políticos que están diseñando pues, las políticas ambientales de este país. Toda esa gente necesita saber de esto, porque ya no es un tema al que nos podemos sustraer, ya no hay manera. Incluso yo creo que en nuestra propia casa de estudios en la UNAM tenemos un compromiso muy grande en cómo formamos a nuestros egresados, cuáles son sus valores y cuáles son sus apuestas para una sociedad en el futuro. Y creo que ahí también tenemos una gran tarea que hacer, totalmente transdisciplinaria, es decir, que tiene que ir a través de todas las carreras que se imparten en esta universidad, en cómo formamos a nuestros jóvenes para que en el futuro pues sean ellos también capaces de ir cambiando, porque además están en una edad muy receptiva
y en una edad en la cual ya son los futuros hacedores del México, ¿no? Del México en el que vamos a vivir todos. Entonces, esa parte es también bien interesante, y en eso me gustaría, César, que nos platicaras un poquito una de las experiencias nuevas que se están articulando como una experiencia multidisciplinaria en la universidad, que a veces también esa parte nos cuesta, que es la de la maestría en las ciencias de la sostenibilidad. Exactamente. Yo creo que es una iniciativa, espero no emocionarme demasiado, pero a mí me emociona mucho, porque lo que ha ocurrido en la UNAM, ha habido varios intentos, todos intentos plausibles en mi opinión, pero por una razón u otra la verdad es que no los hemos logrado concretar. Y es que hemos hecho posgrados prácticamente todos muy disciplinarios. Entonces, de hecho así se llama, ¿no? El de biomédicas, el de biología. Y como decía en el programa anterior, nos recordaba Mari Carmen Legorreta, nos decía, y la realidad no tiene disciplinas. No tiene. La realidad tiene todas. Tiene todas. Tiene todas, como y lo quieras juntas decir. Y revueltas en una licuadora. No hemos logrado hacer eso, ¿no? Y por razones además que son muy entendibles, pues, para los científicos es muy difícil hablar con la gente que hace humanidades, ¿no? No tenemos lenguajes comunes, las maneras de evaluarse son distintas, lo que uno entiende que es un tutor no es lo mismo para uno que para otro. Los científicos requerimos un tipo de estudiantes y la gente que hace humanidades requiere otro. Entonces hay muchas cosas que ha sido muy difícil ponerse de acuerdo. Pero se está intentando, que es... yo creo que más que intentando, porque en realidad estamos muy avanzados. Muy pronto espero que va a ocurrir en los próximos meses, y los próximos meses estoy hablando probablemente de 10. Vamos a lanzar esta nueva maestría en Ciencias de la Sostenibilidad, que es un esfuerzo muy importante. Hasta ahora han participado, 13 entidades de la universidad, en donde tenemos la gente de economía, la gente de derecho, la arquitectura, los biólogos de diferentes tipos, los ingenieros. Entonces, estamos tratando de hacer los economistas, perdón, no quiero mencionarlos todos porque no se me vaya a olvidar a alguien, pero por lo menos tenemos estos tres, el tripié de la sostenibilidad, ¿no? La parte que tiene que ver con lo económico, el Instituto de Investigaciones Sociales, lo social, y lo biológico, lo ambiental. Y más gente ahí que es muy importante, por ejemplo, los urbanistas de arquitectura, ¿no? Los ingenieros, que son los que diseñan todas las cosas, digamos, más tecnológicas. Un esfuerzo muy importante, un esfuerzo de mucha discusión, porque no se puede hacer, lo que decíamos hace un momento, no se puede hacer imponiendo cosas. En realidad lo que hemos hecho... Y menos cuando estás sumando saberes. Claro. Sumando, ¿no? Saberes, exactamente. Entonces, establecer los diálogos, establecer el lenguaje, y vamos muy avanzados. Yo estoy muy contento, la verdad. Está también, seguramente se va a insertar ahí la maestría en restauración, esta maestría que tiene una tradición larga en la universidad también, como 11 años. Entonces vamos a tener estos diferentes componentes, ¿no? Para problemas de sostenibilidad, ya ni siquiera tengo que decir ambientales, de sostenibilidad, lo que tiene que ver con cómo hacemos para lograr esa utopía, en mi opinión, de tener un desarrollo que sea de ese tipo, pues necesitamos este diálogo, ¿no? El diálogo de muchas disciplinas. Yo estoy muy contento porque creo que va a ser un posgrado muy importante para la universidad, y tiene este componente, como tú decías, de mucha transversalidad, ¿no? No es el posgrado de los biólogos o de los economistas o de los abogados, es el posgrado de todos, claro, donde estamos trabajando juntos para esta idea que ojalá no sea una utopía de la sostenibilidad. No, yo creo que pues hacia allá tenemos que ir trabajando todos, ¿no? De hecho, esta maestría me parece un muy buen ejemplo. También los diagnósticos que se están haciendo para identificar cómo y con qué características se está enseñando los temas ambientales desde nuestras preparatorias hasta nuestros posgrados. Estos esfuerzos, Dalia, platíganos un poquito del programa que se tiene con la SEP y con los niños, son de primaria, ¿no? Sí, pues tenemos ya 3 años trabajando en varias escuelas primarias públicas del DF. En estos 3 años hemos atendido alrededor de 4,000 niños, que a nosotros parece un número muy respetable, pero estamos conscientes que es como una gota en el mar, ¿no? Nos haría falta tener mucha más gente, más recursos, siempre faltan recursos. ¿No? Para lo importante siempre faltan recursos, para lo superfluo hay miles de millones. Pero lo que tratamos de hacer es trabajar con niños de segundo y cuarto grado sobre diferentes temas que tienen que ver con la sostenibilidad. Tenemos 10 talleres en cada grado.
tenemos una primera parte que tiene que ver con biodiversidad y cómo funcionan los ecosistemas, reafirmando lo que los niños en teoría ven en la primaria. Y luego tenemos un segundo bloque de talleres que tiene que ver con cultura ambiental, con reflexionar sobre qué puedes hacer aunque estés chiquito para participar en la resolución de problemas ambientales, como dejarles esta idea de que el mundo es complicado, pero que ellos pueden participar y que cualquier acción pequeña sumada puede hacer la diferencia. Y sobre todo queremos que los niños se queden con una experiencia positiva de haber participado en los talleres, porque creemos que esa experiencia positiva los va a ir motivando a buscar más respuestas. Tenemos niños que tienen muchísima información, pero que les cuesta trabajo sistematizarla y ponerla en el lugar correcto, ¿no? Te pueden decir, hay que apagar las luces, pero no tienen muy claro por qué, o sabemos que tenemos que ahorrar el agua, pero no tenemos muy claro qué, o te preguntan, bueno, si el planeta es mar, ¿por qué no nos podemos tomar el agua de mar? ¿Por qué no tenemos agua? Entonces, cosas que están pasando en sus cabezas que a veces los profesores no tienen las herramientas para responder. O el tiempo, porque también las currículas de las escuelas son Entonces, pues estos 3 años hemos tenido mucho éxito. Incluso ya nos movimos a algunas escuelas en Morelos que tienen una realidad completamente diferente a las del DF, pero que trabajamos muy a gusto también y que hemos logrado adaptar contenidos y escuchar las opiniones de los niños y ver cómo perciben ellos su entorno, que es muy distinto al de los de la ciudad. Pero ha sido un programa muy exitoso que esperamos que dure más. Quisiéramos abarcar pues, a la mayor cantidad de escuelas, pero bueno, como siempre, para lo importante, como dijiste, faltan muchos recursos. Muy bien, pues nos vamos a una pausa y ahora regresamos con usted y con la educación para la sustentabilidad. Qué bueno que está con nosotros. Le recordamos que tenemos ejemplares de este libro, Educación para la Conservación, para las primeras personas que nos digan dónde se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre educación ambiental. Bueno, le recordamos nuestras vías de comunicación, por favor, para que nos responda nuestra pregunta, se lleve usted este libro y también para que nos dé ideas, sugerencias de este programa y de otros programas temas que usted quiera, de los que usted quiera escuchar y aprender. Le recuerdo que puede comunicarse al 5622-8718, 5622-8720, 5622-8728. También estamos en el Twitter, síganos en @pumambienteunam o escríbanos al correo infopuma@sid.unam.mx. Y bueno, regresamos con nuestros invitados, con César Domínguez y Dalia Ayala, para que nos platiquen un poco cuáles son las grandes barreras para implementar la educación ambiental en nuestro país. Dalia. Yo creo que una muy importante ha sido la poca valoración que le damos a la educación ambiental en general, que no existe una meta a nivel nacional clara, concreta, de a dónde queremos movernos en la educación ambiental, que no tenemos una buena profesionalización de los educadores ambientales porque no son valorados, o sea, no hay un área de especialización en educación ambiental, al menos en la UNAM no existe, y yo creo que debería. No, como no es valorada, pues no hay inversión, no hay trabajo, y por supuesto no hay sistemas de monitoreo y evaluación de cómo van funcionando los proyectos, y la falta de comunicación entre los mismos educadores ambientales creo que es otra cuestión importante, que no está sistematizada el ejercicio de la educación ambiental, ¿no? A lo mejor nos haría falta crear una revista nacional de educación ambiental donde la gente pueda compartir lo que hace, pueda hacerse de manera más sistematizada, más estructurada los esfuerzos, y pueda haber un foro de discusión para ver cómo vamos, enmarcado en una institucionalidad que nos permita pues una estructura sobre la cual podamos apoyar muchos esfuerzos, ¿no? En lugar de estar cada quien por su lado, y si nos vemos en algún congreso de otra cosa, qué bien, y el que puede ir a un congreso de educación ambiental en otras partes del planeta, qué bonito, pero nos falta muchísima comunicación y nos falta esta cuestión de estructurarnos alrededor de un perfil, ¿no? Que trabajemos todos juntos.
Sí, porque además tiene que ver con todas las currícula de la universidad, o sea, no es solo que ahora vamos a formar educadores Exacto. ambientales para las primarias o las secundarias, Sí, no tenemos que meternos hacia adentro de la universidad y no solo hacer educación ambiental para formar a los jóvenes, sino también para hacer una ciencia diferente. Sí. Las preguntas que nos hacemos desde la ciencia. Déjame regresar un poco y ahorita, si no se me olvida, regreso a esto. Pero creo que el problema va más allá de la educación ambiental, ¿no? Es un problema de la educación que a mí me parece terrible, ¿no? A pesar de la cantidad de dinero que se invierte en este país, en educación, digamos, en esa parte de la educación, pues ustedes conocen los números de México comparado con los países con los que nos gusta compararnos, ¿no? Claro. Generalmente estamos a la cola de ese tipo de cosas, entonces algo no estamos haciendo bien, claramente no lo estamos haciendo bien. Y yo siento que pasa desde los contenidos, la preparación de los maestros y esta como pues manera de escaparle que tenemos a la evaluación, ¿no? Es decir, como que requerimos de una evaluación continua. Los maestros, nosotros mismos, es decir, si no, no hay manera de darnos cuenta que estamos mal. Ese es por un lado, ¿no? Luego, el hecho, en mi opinión, de que la educación ambiental no tenga el papel que debería tener, pues es simplemente, yo digo que una especie de círculo vicioso, ¿no? Negativo. La gente no apreciamos la importancia del ambiente, no nos damos cuenta que pues sobre eso está basada toda la sociedad, la economía, todo, pues, ahí está, ¿no? Y si no cuidamos eso, pues no quiero ser catastrofista, no voy a decir mucho más. Tenemos que cuidarlo, es lo que quiero decir, Claro. ¿no? Pero ahí hay una pregunta fundamental en términos de los paradigmas de la propia ciencia, las preguntas que nos hemos venido haciendo y que nos hemos venido haciendo además, como comentábamos hace un momento, de manera aislada, diferentes disciplinas a lo largo y ancho de las universidades, por no singularizar. Creo que es una dolencia que padecen prácticamente todos los sistemas universitarios del mundo y educativos. Yo creo que en el mundo todos estamos aprendiendo no solamente cómo enseñarla, sino qué significa la sostenibilidad, ¿no? Es decir, no está claro, o sea, no hay se está construyendo, ojalá existiera eso, ¿no? Pero es igual que los problemas asociados con la sostenibilidad. Les dicen problemas complejos, ¿no? Problemas perversos. Pues ¿por qué perversos? Porque no tiene una solución, o sea, no hay un camino así como dices que nos lleve a la solución. Y sobre todo una cosa, iba a decir multivariada, pero creo que debería decir hipervariada, ¿no? Todas las variables que confluyen en que una situación no esté funcionando como quisiéramos. Incluso no nos podemos poner de acuerdo en el qué es como quisiéramos, ¿no? Es decir, hay muchos como quisiéramos que fuera el asunto. Entonces, eso hace que la situación sea complicada. Acabas de tocar un punto importantísimo. Mucha de la historia de la ciencia tiene que ver con entender las cosas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es hacerlo desde un punto de vista muy disciplinario. Es decir, entendemos la evolución o entendemos cómo funciona la fisiología de un organismo, porque soy biólogo y no podía hablar de otra cosa, pero cuando nos metemos en estas cosas de la sostenibilidad, pues ya se nos complicó, porque resulta que nuestras respuestas desde la disciplina no son suficientes para resolver el problema. Las respuestas desde la economía tampoco son suficientes y así me puedo seguir, ¿no? Claro, pero ese es el reto, ¿no? Necesitamos cambiar y hacer investigación en sostenibilidad, que es una cosa muy importante. No me voy a hacer propaganda, es decir, no a mí, sino al instituto, pero tú sabes, en la UNAM hay una iniciativa que creo que es importante de tener lo voy a decir, ¿no? Este nuevo laboratorio de ciencias de la sostenibilidad, junto con el PUMA, junto con el C3, el Centro de Ciencias de la Complejidad. Yo creo que son los intentos de la universidad por aproximarnos a esto, ¿no? Es decir, sí requerimos de hacer una ciencia distinta, una ciencia que es transversal, con muchas disciplinas y que aborde ese tipo de problemas perversos y complejos. Claro, y que tiene mucho que ver con qué tipo de preguntas nos estamos haciendo y perder el miedo a que no manejamos todas las variables, sobre todo en el área de las ciencias naturales y de las ciencias físico-matemáticas e ingenierías, que se nos complica mucho el mundo cuando no podemos medir, cuando no conocemos el efecto, causa-efecto reacción. Nos empezamos a destantear, ¿no? Y claro, ese es el reto, porque desde las ciencias sociales hay toda una tradición de contender con problemas mucho más complejos, porque las sociedades, las personas, y son mucho más perversos también. Entonces hay que
poder, digamos que el objetivo sería poder amalgamar esas visiones y poder encontrar respuestas nuevas, quizás no soluciones, pero preguntas nuevas y respuestas nuevas hacia, y como decías tú, César, o sea, tenemos visiones diferentes de lo que debiera de ser, pero bueno, eso también lo hace más divertido, ¿no? Y más complicado. Y más complicado, pero sería muy aburrido que todo viéramos. Claro. La realidad es muy compleja y cada quien la percibe y la vive diferente. Entonces no puedes pensar en una solución, tienes que pensar en soluciones a cada problema particular, que eso es algo que es un reto muy grande para la sustentabilidad. Y para los actores diferentes que participan en el problema particular. Bueno, acabas de mencionar una cosa importantísima. Hay una tradición, y yo creo que tiene mucho que ver con cómo se ha hecho la política en muchos lugares del mundo, de pensar de que las soluciones vienen desde arriba y no considerar a los actores, ¿no? Lo que piensan los actores, cómo viven los actores, lo que saben ellos del problema. Entonces, si no tomas eso en cuenta, si no están convencidos de lo que tienen que hacer y pasa, por ejemplo, por la educación ambiental, pues no haces nada, ¿no? Tú puedes tener el mejor programa del mundo para lograr un objetivo, que si las personas que son los actores, los que lo van a llevar a cabo, no están convencidos, no va a pasar absolutamente nada. ¿Y cómo podemos transmitir esos valores, conocimientos, ideas nuevas de lo que debiera de ser las preguntas que nos deberíamos hacer desde la ciencia? Creo que haciéndonos preguntas, trabajando muchísimo, acercándonos a la gente, y a mí me parece en particular que esta visión que tienen muchas personas de que los científicos son gente extraña que está así en el universo, en un universo paralelo, no funciona. Habrá que decirles, oye, son personas como tú, como tú puedes ser un científico, tú, niño, haces preguntas como las hace un científico. Bueno, es que ese es otro punto tremendo, ¿no? O sea, las carreras científicas se desincentivan desde cómo estamos educando a los chicos a aprender de memoria las cosas. Claro. No los estamos enseñando a ser inquisidores en términos de cuestionarse todo lo que pasa, porque está mal visto. Claro, y es más difícil, tú como profesor con 40 niños, ponerte a hacer discusiones. Pero incluso para que como papás, ¿no? También es porque lo digo yo. Sí, pues sí, se vuelve complicado, pero pues yo pienso que primero haciendo que la gente reflexione sobre cómo nos relacionamos unos con otros como personas y luego con el entorno y con otros elementos del ambiente es importante para que la gente empiece a recuperar esta conexión con el ambiente que hemos ido perdiendo a lo largo de nuestros estilos de vida, es algo importante. Ofrecer información actualizada, hacer accesible la información que generan los científicos en México y en otras partes del mundo para que la gente esté realmente informada y sea capaz de participar activamente en la toma de decisiones, me parece que es otra de las estrategias importantes, ¿no? Yo creo que hay una cosa ahí que es un error, y es esta concepción de que estamos separados del ambiente. Es que no estamos separados. Exacto. ¿No? Yo no sé de dónde sale esta idea de que porque estamos en una ciudad no dependemos del ambiente. Y tenemos ejemplos terribles, ¿no? El agua que traemos del Cuetzamal a la Ciudad de México, no nos damos cuenta las consecuencias que tiene aquí, las consecuencias que tiene allá, y lo que hacemos con el agua que tiramos, ¿no? 70 metros cúbicos por segundo que sacamos de este valle. Es una locura. Entonces, pues, ¿cómo que no dependemos del ambiente? Pues dependemos 100% de dónde viene la comida, de dónde viene el aire que respiramos. O sea, ni siquiera quiero abundar sobre eso. Pero no estamos desconectados. No estaría mal abundar sobre eso, porque de verdad, o sea, digo, las ciudades, ese es otro gran tema, ¿no? O sea, educación para la sostenibilidad. ¿Para quién? O sea, tampoco puedes agarrar nuevamente y hacer tabla rasa, porque ni las condiciones, ni las experiencias, ni las oportunidades, ni los problemas son los mismos entre un chico que vive en la ciudad. Nunca son los mismos. O un chico que vive en el campo o en una zona rural, o un chico de la ciudad que vive en Chalco, o en Lomas, o en Iztapaluca, o en Tlalpan, ¿no? Y lo perciben de maneras muy distintas, ¿no? Yo creo que es muy importante. A mí me parece fundamental esta historia de la educación ambiental, ¿eh? Yo he oído gente en el campo que me llama mucho la atención. Yo voy mucho al campo. Y pues ya ahora la televisión está en todos lados, ¿no? Y entonces cuando ven los problemas, lo que estamos viendo en la televisión, ¿no? Los problemas de los tsunamis y de la contaminación y la basura, siempre piensan que son problemas de las ciudades, sin darse cuenta que también ahí hay problemas ambientales fuertísimos, ¿no? Claro. Entonces, pues es un desafío tremendo, pero como siempre digo, en algún momento tenemos que empezar.
Y seguramente va a ser un proceso imperfecto, pero hay que empezarlo y hay que empujarlo desde niveles muy distintos. No podemos empezar a decir que los niños ahorita, ¿no? Pues sí, los niños en 30 años van a decir, pero en 30 años igual ya tenemos una situación mucho más complicada. Hay que empezar con nosotros, con nuestros compañeros, con la gente que trabaja en el gobierno, los niños, digamos que todos. esta tarea ya no es así de que, bueno, vamos a formar a la siguiente generación. No. O nos formamos todos al calor de los problemas que estamos viviendo, o de plano vamos a heredar un mundo sumamente complicado en términos ambientales para las próximas generaciones. Sin ser catastrofistas, pero lo que es más obvio es vamos a heredar un mundo mucho más desigual, lo cual a mí me parece ya suficientemente malo como para que hagamos algo. Sin hablar de lo ambiental, sin hablar de las consecuencias sobre la vida. Pero eso es bien interesante, porque vivimos casi 30 años en donde el discurso ambiental se relegó porque había que desarrollarnos. Exactamente. Y resulta que ni nos desarrollamos, ni se resolvió, es más, se agudizó el problema ambiental y se agudizó la desigualdad en el mundo, en nuestro país, pero también en el mundo, exactamente, ¿no? Entonces ahí tenemos una deuda con la gente y con el medio ambiente. Qué bueno que dijiste eso, fíjate, porque siempre parece que tenemos esta visión romántica del ambiente, ¿no? Hay que hacer la educación ambiental para conservar. Bueno, sí, pero resulta que si no hacerlo tiene consecuencias negativas sobre nosotros también y sobre el resto de las especies del planeta. Entonces es una cosa que pasa por la ética, pasa por la igualdad, la equidad, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Que tengamos un mundo más justo. Y un mundo más justo y más limpio. Yo le veo como ganar, ¿no? Pero no lo hacemos. O sea, quién sabe qué nos pasa, qué feo que usted esa expresión. No, bueno, pero sí, tenemos que hacer algo, pues, es lo que quiero decir. Claro, yo creo que sí sabemos qué nos pasa. Sí. Hay grandes poderes económicos que hoy no están viendo más allá de sus narices. En el muy corto plazo. En el pero muy corto plazo, ganancias exorbitantes. Y el futuro ya no existe, ¿no? O sea, para ellos es el hoy y el mañana, quién sabe. Es una sociedad muy poco informada como para que pudiera hacer una masa crítica que se oponga a esos intereses y que puede empujar así una visión diferente. Entonces, si no tenemos una población informada, no tenemos que hacer frente a esos grandes intereses. Y a veces no solo no informada, sino desinformada, ¿no? En muchos casos, la información que se circula genera más confusión y más inacción. Sí, porque te abruma. O sea, si tú sientes que es demasiado grande y que no importa lo que hagas, no va a funcionar, y que tus instituciones no te están respondiendo como deberían, automáticamente tu motivación para participar se diluye. Entonces hay que recuperar esta cuestión de sí podemos trabajar juntos, sí podemos hacer algo, sí nos unimos, podemos lograr una situación de mayor equidad, pero hay que reflexionar, hay que reconocer que está el problema, hay que conocerlo y entonces ya en conjunto pensamos hacia dónde nos queremos mover para resolver un problema puntual, ¿no? Bueno, permíteme, vamos a ir a otra cápsula, elementos de la educación ambiental, y regresamos con usted, no se nos vaya. La primera conferencia sobre educación ambiental se celebró en la ciudad de Tbilisi, en la extinta URSS en 1977. Desde entonces, debido al creciente deterioro ambiental, mucho se ha discutido acerca de la necesidad de cambiar no solo las prácticas cotidianas de individuos, instituciones o empresas, sino la forma en que entendemos y realizamos nuestra relación con el entorno, en suma, la forma en que pensamos al medio ambiente y actuamos en él. La educación es un elemento necesario para este cambio de pensamiento. Así, de acuerdo a la declaración de la Conferencia de Tbilisi, la educación ambiental debería tener los siguientes elementos: ayudar a que comprendamos la naturaleza compleja del medio ambiente y de los procesos que ocurren en él, biológicos, físicos, sociales y culturales. Al comprender la interdependencia entre los elementos que nos rodean, las personas deberían tornarse sensibles a los límites de la naturaleza, utilizando racional y prudentemente los recursos para resolver sus necesidades. Otro objetivo de la educación ambiental es lograr el interés y la participación activa de la sociedad en las decisiones que ponen en juego la calidad del medio natural, social y cultural.
La educación ambiental debería, además, aportar una visión crítica acerca de los orígenes de los problemas y la necesidad de resolverlos con nuevas formas de pensamiento y acción, desde la multidisciplina, la solidaridad y el diálogo de saberes, preservando el medio natural, pero también ocupándose de erradicar la desigualdad y la pobreza, cambiar las pautas de producción y consumo y mejorar la calidad de vida de todas las personas en el planeta. Bueno, regresamos a esta discusión o charla sobre educación ambiental, y yo voy a lanzar la pregunta de los 64,000 aquí para mis invitados, para César Domínguez y Dalia Ayala. Necesitamos educar de manera, o sea, la educación ambiental tiene que ser un tema más en las currícula, o tiene que ser una nueva forma de educar. Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas, porque no es nada más... O sea, ¿es una materia más? No, mira, yo, ¿por qué pienso que no sé si es una materia más, pero pienso que la educación ambiental tiene que ser una cosa también transversal? Es decir, no es nada más para la gente que se dedica al ambiente o los biólogos, no. Tiene que estar en los abogados, los arquitectos, o sea, todas las profesiones deberían saber de esto, ¿no? Y lo mismo digo de educación ambiental que de los conceptos de sostenibilidad, porque además están muy, muy asociados, ¿no? Requerimos de ese tipo de conocimientos. Además necesitamos que sea, en este sentido, no nada más de conocimientos, es decir, no nada más es información. Hacer educación ambiental de verdad requiere de un montón de cosas más, que no nada más es saberse el ciclo del carbono, por ejemplo, ¿no? O que se está acumulando en los gases de invernadero en la atmósfera. Hay más cosas ahí, muchas más. Y tiene que ver con habilidades, tiene que ver con toma de conciencia, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con participación. Entonces, las dos cosas. Necesitamos que sea transversal a todas las profesiones y necesitamos hacerlo de manera distinta. Hemos hecho ahora, porque si no va a ocurrir lo que ocurre siempre, ¿no? A mí me enseñaron, ni digo qué materias, pues, pero estoy seguro de que hubo algunas que tuve que pasar la materia, me puse a estudiar en ese momento y ya se me olvidó todo. Entonces tiene que ser una cosa que de verdad cree conciencia, no nada más que cree que nos aprendemos las cosas como pericos, ¿no? Claro, es que ese es quizás el fondo de la cosa, ¿no? Si nos aprendemos las cosas como pericos, no podemos hacernos las preguntas, no. Ni encontrar respuestas distintas, porque te lo sabes como perico. Si no entiendes... Ese es el punto, tienes que entender. El proceso, por qué ocurren las cosas, o por qué 2 más 2 es igual a 4, o 4 por 2 es 8, o sea, sin tener que repetir de memoria una tabla o un... para cualquier disciplina lo estoy pensando. Cualquiera, sí. ¿No? Sí, de hecho hay quien considera la educación ambiental como un nuevo estilo de vida, más que como una estrategia educativa. Es como repensar todo nuestro estilo de vida y darnos oportunidad de integrar información para ver las opciones de manera diferente, ¿no? Y tomar decisiones diferentes. Porque yo creo que a partir de que logras integrar información, logras reestructurarla de acuerdo a la situación o al contexto en el que estás, y haces más preguntas. Si repites como perico, nunca logras esta integración. Pero incluso de la información. Integrar información presupone que estás abierto a recibir información, claro, o buscar nueva información. Que esa yo creo que es una de las grandes carencias y ausencias de nuestro sistema educativo. Y es enseñarle a los chicos y chicas a ser curiosos, a dudar. A cuestionar. De hecho, es mal visto que los niños nos cuestionen o duden de lo que un adulto les dice, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas más severos en términos de la formación de nuestros jóvenes, para que sean realmente inquisidores de lo que hemos hecho y se generen nuevas alternativas y nuevas propuestas. Cuando estén en la situación contraria, sepan recibir críticas y preguntas. Claro, que eso también nos duele, ¿no? Nos cuesta que nos cuestionen. Exacto. Bueno, a unos y a otros. Pero fíjate, es bien interesante esto que comentabas, César, en términos de cómo se han ido cambiando poco a poco. También ha habido un cambio, quizás un cambio muy poco perceptible todavía en las consecuencias,
pero empieza a ocurrir. El premio de Puma para las tesis sobre desarrollo sustentable, el año pasado lo ganó una tesis de arquitectura en la categoría de doctorado. Entonces, eso para mí fue una enorme sorpresa, muy grata. Además fue unánime la decisión del jurado, porque uno está esperando, claro, por deformación profesional, Claro que es un biólogo. que va a ser un biólogo o una bióloga o va, por lo menos alguien de ecología, que no sea algo más cercano. Y de pronto nos encontramos que casi sin notarlo y sin hacer el esfuerzo debido, ya está permeando. Y uno no puede dejar de preguntarse cómo podríamos esto potenciarlo si hiciéramos el esfuerzo debido. ¿No? Yo creo que es que tenemos que, ¿sabes qué es lo más importante en mi opinión? Tener ganas, darse cuenta del asunto, es decir, necesitas esos dos componentes. Si tú no te das cuenta de que estamos metidos en un problema, de la necesidad de la educación ambiental o de cualquier otro problema, no haces nada. Porque uno está en esta esfera de confort en la que está muy a gusto y pues ahí no me muevo, ¿no? Ahí parece que la cosa está funcionando muy bien y no me salgo de eso. Yo creo que mientras más informado estás, más educado estás, te das cuenta, más cuenta te das de los problemas y entonces tienes esa disposición a hacerlo, ¿no? Si esos dos componentes se juntan, yo creo que puedes hacer muchísimas cosas. Y la otra es, yo pienso, y perdón que hable de la universidad, pero pues aquí vivo, ¿no? Aquí paso más tiempo, creo que paso más tiempo aquí que en cualquier otro lugar. Y siento que tenemos una enorme oportunidad de hacer cosas aquí. Enorme oportunidad, porque hay gente brillante que está preocupada por los problemas y dispuesta a hacer algo. Y tenemos muchos jóvenes. Muchos jóvenes. En nuestras manos. Muchísimos jóvenes. Y yo lo veo con esto que estábamos comentando hace un momento de la maestría, ¿no? Emprender un proyecto como este no es una cosa fácil, porque nadie tenemos la experiencia de cómo se hace, ¿no? Y tampoco se vale que copiemos las experiencias de otros lugares del mundo, porque no es igual. Sí, no, es decir, los problemas, ya lo dijimos, ¿no? Los problemas son distintos. No se puede hacer una receta para resolver el problema de lo que quieran ustedes, de la deforestación. Entonces, ha sido un ejercicio realmente interesante, porque tú ves a la gente brillante, educada, sobre todo comprometida, y trabajando durante más de un año, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, así es como se van a hacer las cosas en este país. Yo creo que así es como hay que hacerlas. Y también con ejemplos como el del programa con niños de primaria, con la Secretaría de Educación. Es básicamente en escuelas de estas de tiempo completo, De tiempo ¿no? completo. En los cuales hay todavía un espacio para innovar, porque Sí. tienen más horas Sí. los chicos. Y algo tienen que encontrar para que hagan los niños tantas horas. Pero bueno, está resultando un Pues ha sido un éxito. Un éxito, ¿no? Una forma diferente de acercarse a la educación ambiental, Sí. de llevar desde la universidad a las escuelas de educación pública de nuestro país una visión diferente, una forma distinta y generar esta curiosidad en los chicos, que se vale preguntar, que se vale dudar, y que además, para sorpresa nuestra, también en muchas ocasiones los primeros sorprendidos son los profesores, ¿verdad? Sí. Y son los más emocionados. Y los que cuando regresan y ahora qué nos traen y podemos esto es... O sea, nosotros cuando se nos han evaluado resulta que aunque nuestro público meta no son los maestros, donde tenemos cambios más radicales es con los maestros, ¿no? Eso es como un daño colateral muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues la Universidad Nacional trabajando para este tema de la educación y la sustentabilidad. Agradezco la presencia de nuestros invitados. Dalia Ayala, un placer haber estado contigo. César Domínguez, muchas gracias, ya eres invitado asiduo a estas series, y los invito a que permanezca con nosotros en esta serie Nuestro Futuro Común, con el último programa de la serie, La Geografía de la Esperanza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que se haya llevado usted el libro de Educación para la Conservación.
5622-8718, 5622-8720 y 5622-8728. Mándenos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Recuerde que son siempre muy bienvenidas. También estamos en el Twitter, @PumaAmbienteUNAM. Mándenos sus comentarios por Twitter, le contestaremos inmediatamente. Y en el programa de hoy le tenemos para las 3 primeras personas que se comuniquen con nosotros el libro Educación para la Conservación. Es un libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la pregunta que le tenemos para el día de hoy, la respuesta que usted nos tiene que dar es: ¿dónde se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre educación ambiental? ¿Dónde se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre educación ambiental? Y se lleva usted este texto, Educación para la Conservación. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarle a nuestros invitados. Tenemos con nosotros al doctor César Domínguez Pérez Tejada. Él es actualmente director del Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios. Él es investigador titular de este instituto y él obtuvo el grado en nuestra Casa de Estudios, el grado de doctor, y ha realizado estancias postdoctorales en el Centro de Ecología de la propia UNAM, en la Estación Biológica de Doñana, por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del país. También nos acompaña el día de hoy la maestra en Ciencias Dalia Ayala Islas, quien es bióloga y maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias, y ella colaboró en el proyecto integral de saneamiento del bosque de Chapultepec y fue secretaria técnica del megaproyecto, la cual las personas construyen su conocimiento sobre los procesos ambientales. ¿Por qué se insiste en el informe Brundtland? Se hace tanto hincapié en el tema de la educación. ¿Cuál es la relevancia de poner la educación en el primer plano cuando estamos pensando en la construcción de un mundo o de una sociedad sustentable? César. Déjame ver cómo abordo esa pregunta tan complicada, porque es complicada. El informe toca estos 2 puntos que me parecen muy importantes, ¿no? En ese momento, y creo que no ha cambiado mucho la cosa, ese es el problema, había 2 problemas identificados muy claramente. Uno que tenía que ver con la pobreza, es decir, los modelos de desarrollo que habían ocurrido hasta ese momento, y me parece que no han cambiado mucho, no habían resuelto el problema de la pobreza. Es una cosa que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y peor, ni siquiera habíamos logrado mantener los niveles de pobreza que había antes, y además estábamos destruyendo el ambiente. Es decir, yo creo que esos son los 2 elementos más grandes que siguen pivotando y vigentes en el ambiente, ¿no? El ambiente político-social. Ahora, el informe, con esta preocupación de resolver los problemas de pobreza y resolver los problemas de la destrucción del ambiente, se hizo este análisis, pues yo creo que muy importante por parte de la ONU, ¿no? Y uno de los elementos que encontraron más importantes para resolver estos problemas es el de la educación. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es las soluciones no vienen de los gobiernos, no vienen de los policías, no vienen de las profepas, vienen de la participación de todo mundo. Y la única manera de que todo el mundo participe es sabiendo del problema. Entonces, sin meterme en los detalles ahora, y en la cápsula lo comentaron mucho mejor que lo que podría hacerlo yo, si uno es consciente del problema, sabe cómo abordarlo, sabe cuáles son las consecuencias, Sistema de Informática para la Biodiversidad y el Ambiente, conocido como SIVA, en el Instituto de Biología en la UNAM, y actualmente es la responsable del programa de educación ambiental en el Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM. El contenido de nuestro programa del día de hoy, que hemos titulado Educación para la Sustentabilidad, que ver con una reflexión que queremos hacer desde nuestra casa de estudios, cómo abordar el tema de la educación ambiental. Este es necesariamente un tema transversal que no solo tiene que ver con dar cursos o clases sobre manualidades o temas de lo ambiental. Tiene que ver
en cómo formamos a nuestros jóvenes, cómo formamos a nuestros propios profesores para que la educación sobre lo ambiental, en lo ambiental, sea un tema totalmente transversal y nuestros egresados, nuestros estudiantes, tengan cada día una conciencia mayor de cómo es y cómo debe de ser su actividad, su accionar en el día con día, no importa si son ingenieros, físicos, químicos, biólogos, médicos, sociólogos, abogados. Tenemos que formar una generación diferente para que podamos tener un futuro diferente. Educar para la sustentabilidad es formar y actuar para hoy y para el futuro, a largo y corto plazo, buscando un equilibrio entre los ecosistemas y nuestra actividad o nuestras actividades cotidianas en este planeta. Y bueno, para comenzar el día de hoy, los invitamos a ver la primera cápsula del programa que hemos preparado, la educación en el informe Brundtland, este informe de nuestro futuro común. La educación es considerada una de las vías esenciales para el desarrollo sustentable, y desde la década de los años 70 se ha reconocido su papel como herramienta para transitar hacia la sustentabilidad. En el informe Brundtland se menciona la educación como medio por excelencia para difundir información sobre el estado del ambiente y las acciones que es necesario emprender a niveles nacionales y globales para alcanzar el desarrollo sustentable. En el informe también se menciona que para alcanzar el desarrollo sustentable es necesario cambiar valores, actitudes y aspiraciones, y para ello la educación, la participación y el debate tienen un rol indispensable. Otro aspecto en el que la comisión responsable del informe consideró relevante el papel de la educación es en el desarrollo de conocimientos y capacidades técnicas para que las personas puedan manejar sus recursos naturales de manera sustentable. Adicionalmente, mejorar el acceso a la educación y la salud incrementa la productividad humana. Además, considera que al garantizar el acceso a la educación, sobre todo a las mujeres, se fortalecen las motivaciones sociales, culturales y económicas para la planificación familiar, fomentando que las mujeres puedan ejercer su derecho a elegir el tamaño de sus familias. Finalmente, a través de la educación se puede fomentar el apoyo y compromiso del público, ONGs, la comunidad científica y la industria necesarios para facilitar los cambios económicos y sociales encaminados a la búsqueda del bien común y del desarrollo sustentable. Por ello, las políticas educativas deben garantizar el acceso a la educación a todos, reduciendo la inequidad entre hombres y mujeres, y la calidad de la educación debe elevarse y ser relevante para las necesidades locales. La educación es la base sobre la Qué bueno que se encuentra con nosotros nuevamente en esta serie Nuestro Futuro Común, relativa al informe Brundtland que se hiciera hace ya 20 años en la cumbre de Río de Janeiro, y este año celebramos la cumbre 20 años después. Y bueno, estamos tratando de hacer una evaluación, una recapitulación de qué es lo que ha pasado a lo largo de estos 20 años de que se presentó, 25 años de que se terminara este informe, el informe Brundtland, Nuestro Futuro Común.
Este programa es patrocinado, organizado por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra Casa de Estudios y el Programa Universitario del Medio Ambiente, y le damos a usted, como siempre, la más de las cordiales bienvenidas. Le recuerdo los contactos para que se comunique usted con nosotros. Vías de comunicación telefónicas 50